buenos días. Creemos que es muy buena hora para iniciar una buena radioterapia. Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días. Hoy es un gran día. La vamos a pasar muy bien. Un mensaje positivo. Un mensaje alentador. Iniciamos la terapia con espíritu de amor, con actitud optimista, pensamiento conciliador, con mirada positiva y ojos de triunfador. Buenos días, buenos días, es un día encantador. Y para conducir esta radioterapia, queda con ustedes Gilberto Marín. ¿Cómo están, queridos amigos? Buenos días, bienvenidos al programa Radioterapia Directo a la Conciencia de este miércoles. Estamos a la mitad de la semana, hoy es miércoles 2 de octubre del 2024 y con muchísimo gusto, como siempre, te doy una muy cordial bienvenida a esta transmisión en vivo a través de Facebook Live y más adelantito podrás verlo y reproducirlo y compartirlo en YouTube. Estaremos también en YouTube al ratito. Bueno, pues por lo pronto esta es la versión en vivo que iniciamos de 8 a 9 de la mañana, tiempo del Pacífico, para que nos acompañes y lo compartas, nos des tu like, nos sigas y todo lo que se hace con estas plataformas digitales, sociales, en fin, gracias a este canal. Bien, pues dicho lo anterior, hoy voy a platicarte de por qué nos creemos todo lo que nos dicen. ¿Qué mecanismos o qué situaciones o qué cosas suceden en nuestro interior que de repente pues nos convertimos en lo que los expertos conocen como tacaños cognitivos? ¿Qué es esto de tacaños cognitivos? ¿Nos da flojera aprender? ¿Nos da flojera pensar? Bueno, pues hoy tenemos algo muy interesante que vamos a reflexionar, que vamos a ver, que vamos a aportar algo para que de alguna manera, si tú te sorprendes siendo una de esas miles y millones de personas que todos se lo creen, bueno, pues aquí te tengo noticias y cómo poder evitarlo lo más posible. Fíjate que en los años 2000... ¿Cuándo fue? Déjame checar la fecha porque no quiero cometer un errorcillo, pero decían que en el año 2000, fíjate, se echó a andar algo que se conoce como el ataque de las bananas come carne, así se llama, y te voy a explicar un poquito por qué para entrar en contexto de qué es lo que sucede cuando todos nos creemos todo lo que nos dicen, o todo lo que dicen, o todo lo que se publica, o todo lo que la gente te comenta. Bueno, en enero del 2000, una cadena de correos electrónicos comenzó a reportar que bananas importadas estaban afectando a quienes las comían con una especie de fascitis necrotizante, así se llama la enfermedad, una rarísima enfermedad por la cual la piel se brotaba de burbujas color púrpura, luego se iba desintegrando hasta que se quedaban expuestos los músculos y los huesos. Oh, te puedes imaginar. Y eso lo publicaron en una serie de correos, una cadena de correos electrónicos que empezó a llegar así como te llegan tus memes y tus chismes y todas las cosas que se publican en las redes. Bueno, pues así empezó a llegar a muchas personas, pero según la cadena de emails, la FDA, que es asociación de
Alimentos y Medicinas o Enfermedades de los Estados Unidos, la FDA, que es el organismo de control de alimentos en Estados Unidos, estaba tratando de ocultar la epidemia para evitar el pánico entre el público que seguía recibiendo esos correos y decía, oye, que sí, que ya llegó la banana come carne. Y así era precisamente el virus que produce semejante enfermedad. Entonces se trataba seguramente de algo sin sentido, por supuesto, que no tenía nada que ver con la realidad. Pero para el 28 de enero de ese mismo año, del año 2000, la preocupación se había vuelto lo suficientemente grande para la FDA y para todos los sistemas de control de enfermedades y cosas en Estados Unidos. Simplemente emitió una declaración desmintiendo el rumor. No es cierto, esto es fake news, no le hagan caso, no le crean, no hay ninguna bacteria que produzca tal enfermedad. La enfermedad de las bananas come carne no existen. Pero ¿qué crees? En lugar de ayudar a que la gente dijera, pues ya lo acaban de desmentir, más bien esta aclaración de la FDA le echó la leña al fuego. ¿Por qué? Porque en pocas semanas la FDA y la CDC y todos los que se encargan del control de enfermedades estaban recibiendo tantas llamadas de personas que tuvo que abrir una línea especial para el tema de las bananas come carne para desmentir y para llegar a la conclusión de que la gente se cree lo que le digan, ¿no? Fue mucho más difícil convencer a la gente que no es cierto eso de los correos de las bananas come carne, que lo que decían, esto es falso, esto no lo creas, ten cuidado con lo que te creas. Bueno, incluso esos mitos urbanos, que esas teorías medio extrañas que decían que Paul McCartney había muerto en un accidente y que Miley Cyrus y Megan Fox fueron de hecho asesinados, murieron en accidentes y fueron reemplazados por dobles. Y hay gente que todavía lo cree. Hay gente que todavía cree que Paul McCartney es un doble que lo sustituyó cuando Paul McCartney murió en un accidente de motocicleta. En fin, ya no vamos a seguir con ese tema. Pero por esas mismas grietas en nuestra lógica mental que dan cabida a esas ideas, a esos informes, a esas noticias que son las que permiten la propagación de otras más peligrosas, como la creencia de que el VIH, por ejemplo, es inocuo, que los suplementos vitamínicos pueden curar el SIDA, que los ataques del 11 de septiembre fueron obra del gobierno de Estados Unidos para distraer la atención de lo que realmente estaba pasando. En fin, ¿por qué tantas creencias falsas persisten cuando hay evidencia de que no son ciertas? Bueno, el asunto aquí es que la credulidad, que es ese mecanismo, vamos a llamarle así porque no se me ocurre otro nombre, que es creer todo lo que te dicen de una manera ligera, de una manera fácil, sin comprobarlo, sin desmentirlo, sin pensar en la fuente que te lo dice, porque pues todo depende de quién venga, lo que te digan, por qué te lo dicen, cómo te lo dicen. Es más, sabemos de antemano que hay mucha gente, en este momento hay gente que repite lo que ve como si fuera verdad. Y te lo dice porque está convencido de que pues, yo lo leí, dicen, me dijeron, no, si es cierto, aquí está esto, aquí está el otro, sin evidencia alguna. Entonces es una condición, en eso quiero ser muy específico, que tiene todo ser humano. Yo creo que es algo que todos hacemos, es algo que todos tenemos, que lo conocemos como pereza cognitiva o algo así como tacañez, o que somos tacaños cognitivos,
y te voy a explicar un poquito cómo sucede y por qué sucede esto, pero está asociada a factores como la proveniencia del mensaje, de dónde viene, quién te lo dijo. A lo mejor es una persona a la que tú le das mucho crédito, le tienes mucha confianza. Las veces que se dice, quién te lo dice, lo oíste por aquí, lo oíste por allá, y de repente se vuelve como un rumor, digamos, colectivo, y entonces aquí depende de la conveniencia tuya o de la gente de creerlo o no. Pues sabes, lo increíble es que a mucha gente le conviene, y no voy a poder explicarte por qué le conviene, pero le conviene creer lo que sea en lugar de analizarlo, investigarlo, estar atento a que realmente se pueda comprobar lo que te dicen. Pero en fin, ¿debemos creer todo lo que nos dicen? Bueno, pues vamos a entretenernos el día de hoy, queridos amigos, y vamos a platicar acerca de lo que eso significa. Nos escribe un primer comentario, Esmeralda Sotelo, dice: muy bien día, señor Marín, es un gusto verlo y escuchar su radioterapia cada lunes, cada miércoles y cada viernes. Muy bien, se ve que hay atención a lo que hacemos los lunes, los miércoles, los viernes de 8 a 9 de la mañana, tiempo del Pacífico. Bien, pues dicho lo anterior, voy a permitirme ir a una brevísima pausa, queridos amigos, la primera del programa. Yo soy Gilberto Marín y estamos iniciando Radioterapia Directo a la Conciencia. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Fíjate que una explicación, bueno, que tal vez puede ser creíble o no, es que según los expertos lo hacemos porque nuestro cerebro hace una serie de trucos para ahorrarnos tiempo, ahorrarnos energía, y entonces es una explicación que me parece muy aleccionadora de que todos somos unos tacaños cognitivos. O sea, para ahorrar tiempo y energía, fíjate qué explicación nos dan los expertos, nuestro cerebro utiliza la intuición en lugar del análisis. O sea, no analizamos el contenido de lo que nos dicen, simplemente ¿será cierto? ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Será la vieja del otro día? Decía un dicho. Y entonces, a manera de ejemplo, digamos que había una serie de preguntas que se hacían en diferentes dinámicas de expertos, y decía una de ellas: a ver, ¿cuántos animales de cada tipo iban en el arca de Moisés? Y ya la gente lo decía, ¿no? Pues que leones, leonas y todo. Pero no se percataban de lo que había dicho el presentador, que decía arca de Moisés. Y uno o dos dijeron que no era el arca de Noé. Bueno, pero digamos, el 80% de los asistentes, según esta historia que he leído,
creían que el arca de Moisés era lo correcto. Y luego, cuando le decían, ¿de qué país fue presidenta Margaret Thatcher? Bueno, el asunto aquí es que Margaret Thatcher no fue presidenta de Inglaterra, fue primera ministra de Inglaterra, no fue presidenta, entonces la gente se quedaba con lo primero que oía. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, se conoce como la ilusión de Moisés, fíjate qué nombres. Este despiste que ilustra qué tan fácilmente dejamos pasar los detalles de una afirmación cuando nos dicen una cosa por otra y no le ponemos atención, como esos trucos que de repente aparecen en los medios, en las redes o en cualquier lugar, donde te dan a leer una serie de números, pero te falta uno, y entonces tú vas 1, 2, 3, 4, 5, 6, y lees el 8, aunque no esté el 8, y esto es lo que se conoce como tacaño cognitivo. Fíjate qué nombre. Y entonces, en este sentido, normalmente juzgamos si algo se siente bien o se siente mal antes de aceptar o rechazar el mensaje. Entonces, ¿por qué te crees todo? ¿Por qué nos creemos todo o casi todo? Las redes sociales han contribuido de alguna manera negativa a que esto suceda, porque nos ponen cosas, fotografías que se ven muy convincentes de que pasó esto, que pasó lo otro, incluso retocadas o photoshopeadas, como se dice, y que han sido alteradas esas fotografías o esas imágenes para que parezca que sí. Y ahora con la inteligencia emocional, pues ni mucho más, ¿no? Entonces, incluso si sabemos que deberíamos de prestar atención a los detalles y a los hechos y a la evidencia, simplemente nos asimos de los sentimientos, como decía Erin Newman, investigadora de la Universidad del Sur de California, cuyo próximo trabajo recoge la investigación más reciente en materia de desinformación, investigaciones muy serias. Por eso te digo, he analizado, creo que este tema de hoy me costó algún trabajito investigarlo, por qué y esto y el otro, qué sucede, quién dice, cuáles son las fuentes. Y entonces, basada en los estudios, basado este tema en los estudios, la doctora Newman sugiere que nuestras reacciones instintivas giran alrededor de 5 preguntas simples. Y fíjate qué simple esto que te voy a decir. ¿Proviene el dato de una fuente creíble? Bueno, yo tendría que analizar, y con todo el respeto que me merece Facebook, Instagram o cualquier otra red social, no es una fuente confiable. Ni siquiera YouTube es una fuente confiable, ¿sabes? Pero esa es la primera pregunta que nos hacemos. ¿Proviene el dato de una fuente creíble? No, en el caso que estamos analizando. ¿Otras personas creen en ello? Bueno, no tendría yo el dato en este momento de saber cuántas personas creen en una mentira y cuántas no. Lo que hacen todos, incluso los políticos, no puedo decir nombres, pero todos los políticos, hasta los más politiquillos, dicen mentiras para ocultar ciertas cosas o para ensalzar ciertas otras cosas, y no hay suficiente evidencia para apoyarlo porque no la hay. O sea, la tercera pregunta sería, ¿hay suficiente evidencia para apoyar esta afirmación? ¿Es compatible con lo que yo creo? ¿Cuenta una buena historia? Y a lo mejor hay una sexta pregunta que diría, ¿yo soy capaz de dejarme convencer por cualquier cosa que se publique? Porque mira, yo creo que todo esto tiene que ver con el sentido común. Y vaya, que crucialmente nuestras respuestas a cada uno de estos puntos que te he preguntado simplemente pueden verse afectadas si no contamos con una buena proporción de sentido común. Oye, claro, yo quiero pensar que, por desgracia, no todas las personas tienen desarrollado su sentido común.
el sentido común, que sería algo así como, oye, no me parece razonable esto. Y cuando yo veo fotos, por ejemplo, en Facebook o en alguna otra plataforma, que, bueno, te recuerdo que mi ojo fue educado para ver esas diferencias del retoque, de las falsas fotografías, de lo que fue hecho con la intención de engañar. O sea, los que nos dedicamos a la publicidad, al arte o a crear campañas y a analizar la ortografía y todo lo que se tiene que hacer en una campaña, bueno, pues estamos, por decirlo así, tenemos el ojo educado, perdóname el término, para saber cuándo hay algo raro allí. Y aún así se nos puede pasar una y permitimos que nos engañen. Y algunas veces, por ejemplo, cuando en las redes sociales te aparece una oferta increíble que dice Costco está rematando las computadoras porque ya bla bla bla, y te las ponen a 80, 100 dólares cuando mucho, o 30 dólares, y uno se lo cree y ¡chum! Le dice que sí, le aplicas, le aplastas, le haces clic y ¡pum! Empieza el problema porque te creíste una trampa y le diste entrada a una liga que te hackeó tu cuenta, en fin. Ahora, hay gente que se dedica a esto y te voy a platicar un poquito de cómo cuando tú quieres saber si lo que te dicen, ya olvídate de las redes sociales, cuando te lo dicen las personas en las que tú confías, cuando circula algún rumor o algún mito callejero o citadino que te dicen es que así esto, es que así el otro, y es que en la chinesca pasó esto. Bueno, vamos a divertirnos un poco acerca de por qué creemos en todo lo que nos dicen. Bueno, señoras y señores, ya leímos los comentarios que tenemos en esta ocasión. Bien, pues me da mucho gusto estar aquí con ustedes y que ustedes estén aquí con nosotros. Voy a ir a una pausa y regreso. Yo soy Gilberto Marín y esto es Radioterapia Directo a la Conciencia. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Por el otro lado, queridos amigos, hay que considerar un momentito la cuestión de si otros creen en una afirmación o no, si esto es un engaño colectivo o es algo que toda la gente cree, porque en eso consiste la habilidad y la efectividad de la propaganda, de las mentiras, de las fake news que se han puesto de moda desde las campañas americanas de Donald Trump y todos los que han competido contra él. Bueno, pues fíjate que tendemos a confiar en personas que nos son familiares, o si tú perteneces a un partido político y te dicen una mentira y te la crees porque pues confías en la fuente, o no confías en la fuente o no confías en la opinión de los contrarios, por ejemplo, o si alguien conocido o alguien de tu confianza te dice algo, bueno, pues significa que mientras más vemos a un opinador de oficio, vamos a llamarle de esa manera, pues más rápido creemos lo que nos dice. Entre más confianza le tenemos a la gente que nos dice, aunque sea una mentira no comprobada,
pues lo creemos, tenemos confianza, tenemos esa afinidad, y el hecho de que no se trata de un experto en decir cosas, no entra en nuestra ponderación de la verdad, decía la doctora Newman, porque no llevamos la cuenta de cuántas personas creen en una mentira y cuántas no lo creen, o cuántas personas creen en una visión de las cosas, en algo que es cierto, pero que no saben. O sea, hay ocasiones en que hemos estado nosotros en algún grupo en donde se discuten las ideas. Esto era muy típico en los trabajos que yo tenía, en donde había una lluvia de ideas, se le llamaba, había una discusión de las ideas para que nosotros pudiéramos aportar pues los argumentos o las razones por las cuales decíamos que esto debe ser así y esto acá. Y sabes que había gente, bueno, hay gente que puede estar convencido de una mentira y lo dice y lo defiende con tal ahínco y con tal pasión que parece como que está convencido de que esa mentira, aunque no sepa él o ella que es una mentira, lo defienden como una realidad. Y esto se repite en incontables ocasiones porque así es como se van propagando las mentiras, se van replicando las cosas que pues la gente no se da a la tarea de investigar si es cierto o no es cierto y que terminan aceptándolo como si fuera verdad. ¿Qué tanto podemos hacer nosotros para que la gente que cree lo que nosotros creemos que no es cierto, que es una mentira, o sea, sí, dime si no, se siente un poquito de impotencia, de coraje, se enchila uno, pues, por decirlo coloquialmente, porque quisieras que la gente te entendiera de que está creyendo una mentira? Y fíjate la actitud que toman las personas que defienden una mentira, que les han dicho un montón de mentiras y que cuando tú sales a la calle a pedir la opinión de la gente, oye, ¿tú cómo ves con este gobierno, con esto, con lo otro, con aquello? Te dicen lo que por ahí les repitieron. Y esto es inaudito porque la gente no tiene una idea propia, no tiene un criterio propio de lo que está sucediendo, simplemente repite lo que han escuchado. Y esto se conoce como fluidez cognitiva, o sea, las cosas van y van, nadie las revisa, nadie las analiza, nadie las investiga si son reales o no. Y entonces la fluidez cognitiva de una afirmación, cualquiera que sea, negativa o positiva, verdad o no, esencialmente si cuenta una buena historia y es coherente y que es fácil de imaginar y que te dan datos conocidos, bueno, pues termina uno creyendo porque te mencionan una mentira, pero también lleva 2 que 3 palabras que tú sabes que son verdad, pues entonces tú dices, no, pues es verdad. Si me lo dijo fulano, es verdad. Si me lo dijo mi papá, es verdad. Si me lo dijo mi mamá, pues es cierto. Pero decía la doctora Newman que si algo se siente fácil de procesar, o sea, adaptándolo a un mensaje muy comprensivo, si algo nos es fácil de entender, entonces por defecto, por default, tendemos a esperar a que sea verdad. O sea, si no lo entendemos, entonces decimos que no es cierto. Esto es increíblemente interesante, curioso, porque hay gente que dice que no cree en algo o no cree en ciertas corrientes filosóficas o en ciertas cosas simplemente porque no le entiende. Y esto es particularmente cierto si un mito alcanza a ajustarse sin problemas a nuestras expectativas, porque parece mentira que lo que nos cuesta menos trabajo de procesar es lo primero que creemos, aunque sea mentira, aunque no sea comprobable, y tiene que ser una mentira pegajosa,
que nos atraiga, una frase o una cita que se vincule con lo que tú sabes, que reafirma lo que tú crees, o que lo dijo alguien al que le das tú mucho crédito. Hay gente que le adjudica a Jesucristo, a la Biblia, a miles de personas, les adjudica frases que nunca dijeron. Por Dios, y ni siquiera tenemos la habilidad o la inteligencia o la creatividad como para decir, ¿será cierto? ¿Será cierto esto que dicen que dijo Jesús, que dice la Biblia? Y muchos lo citan como si lo hubieran leído y como si fuera cierto. El doctor Stephen Lewandowski de la Universidad de Bristol en Reino Unido ha examinado la psicología de quienes niegan el cambio climático, por ejemplo, y hay gente que niega la redondez de la Tierra, hay gente que cree que las fotos de la Luna de 1969 son un truco que hicieron en la NASA para que creyéramos que fueron y vinieron a la Luna, y entonces todo esto tiene instantáneamente una fluidez cognitiva de una afirmación que la gente cree por alguna razón, y entonces hay gente que dice, no, que el cambio climático no es cierto, que siempre ha llovido, que siempre esto, que siempre aquel otro, y no creen que el cambio climático es una realidad, y estamos justamente viendo las consecuencias del cambio climático. Bueno, ese es otro tema que yo no, pues yo no soy el experto, pero para que te des una idea que hay gente que no cree lo que es tan evidente, y hay gente que cree lo que es tan evidente que no es cierto, que son mentiras. Bueno, vamos a seguir platicando al respecto. Ojalá que te quedes y ojalá que sigas con nosotros. Estamos en vivo en este programa Radioterapia Directo a la Conciencia. Voy a ir a una pausa, queridos amigos, y regreso para que sigamos platicando sobre por qué creemos todo lo que nos dicen. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Por el otro lado, queridos amigos, siempre es importante preguntarnos si realmente debemos creer todo lo que nos dicen. Bueno, no tenemos un departamento de depuración o digamos un departamento de control de calidad para ver qué permitimos que entre a nuestro conocimiento y que digamos que nos satisface, que nos convence, que creemos en eso, que es fácil de asimilar, porque en un mundo donde la información es tan importante para tomar decisiones dependiendo del nivel en el que uno se mueva, bueno, pues existen millones y millones de fuentes de información que debemos aprender ahora en estos tiempos donde hay muchísima información, pues a depurarla, a decir me convence, no me convence, o hacer lo que muchos hacemos. Lo primero que yo hago cuando veo algo que me da la impresión de que huele mal, que es dudoso, pues me pongo a investigar. Por fortuna existen las fuentes de información más fidedignas,
No es Google la fuente más creíble y fidedigna de información. No es Facebook. Simplemente de repente tenemos una idea de lo que es cierto y de lo que no es cierto, pero pues al final del día lo que nos convence de si esto lo vamos a creer o lo vamos a sospechosamente dejar en un lugar de reserva, pues es nuestro sentido común, porque además existen intereses creados por crear matices de opinión. Cuando tú de repente ves unos banners o ves unos posts en las redes sociales, pues alguien está detrás de eso. No solamente tus contactos y tu familia y tus conocidos, porque a ellos les das todo el crédito, pero de repente, si eres muy activo en las redes, pues ya sabes que por cuestiones mágicas, las redes sociales saben lo que tú haces, lo que tú dices, a quién, qué ves, qué artículos compras, con quién platicas. Y si no, compruébalo. Si tú de repente buscaste un día bolsas de mujer o bolsos de mujer y te pones a investigar fotos y todo eso, y al ratito en tus redes sociales te empiezan a aparecer anuncios de bolsas de mujer que tú ni siquiera pediste. Eso te da una idea de cómo están configurados estos sistemas digitales, en donde pues ya nos tienen cachados, como decimos coloquialmente, porque no puedes hacer algo si tú te metes a las redes y decir, oye, me da gusto saludarte, ojalá que algún día vengas y hacemos una carnita asada, y al ratito, ¡pim!, aparecen fotos de carnes asadas, la mejor receta para la carne asada, y entonces la verdad es que todo ha cambiado. Y aquí es donde tenemos que aprender a depurar lo que vemos y darle crédito o no, porque no todo lo que nos llega es creíble, no todo es verdad. Y más valdría tener más cuidado, porque nos envían información de famosos, de bullying, de noticias falsas que han provocado verdaderos caos, verdaderas situaciones, y entonces de repente se difunden noticias o se difunde información que en el fondo tiene la única intención de jalarte, de convencerte de que te metas a ese mundo digital en donde ya te convencieron y entonces ya no te van a soltar. Históricamente, las verdades han cambiado. Te pongo un ejemplo. Lo que se creía a principios del siglo pasado ya no se cree ahora. La gente ha cambiado sus verdades. La gente ha cambiado sus perspectivas. Aquellos enunciados que te dieron como verdades absolutas cuando eras niño, cuando eras niña, y que con el paso del tiempo fueron cambiando, que se fueron haciendo otras teorías que sustentan nuevas realidades. Pues tal es el caso, por ejemplo, de los paradigmas de la forma de la Tierra. Insisto en esto porque todavía hace algunos años, en un taller que me ofrecí a cierta cantidad de público, había una persona que, se suponía, porque lo presumía, de que él había vivido muchos años en Estados Unidos, que pues en Estados Unidos es la tierra prometida y que todo mundo es muy sabio, muy inteligente, decía este señor. Y él pensaba y él afirmaba y creía fielmente que la tierra es plana, en pleno siglo XXI. Y entonces la idea está en que haciendo uso de tu libertad puedas decidir si creer todo lo que te dicen o no. Yo no me permití perder mi tiempo preguntándole a esta persona quién le dijo, qué fuentes utiliza para saber lo que nos estaba diciendo,
y convencido, y cuando la gente se reía y le decía, ¿cómo crees? Mira, y le enseñaban fotos de que la Tierra es redonda, y él decía que no, y no, y no, y no. Y entonces tampoco se trata de cuestionarlo todo, ni de negar realidades que saltan a la vista, pero sí se trata de analizar y de no aceptar a la primera cualquier cosa que te digan, porque, sabes, no solamente nos ponemos en peligro, que sería muy relativo, sino que nos ponen en desventaja. Por ejemplo, cuando tú descubres o te encuentras con una persona que cree cosas que no son ciertas y que tú sabes que no lo son, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves a esa persona? Pues está loquito, qué raro, está mal informado, pobrecito, está mal de la cabeza, y empezamos a ver a esa persona como disminuida porque no cree lo que todo el mundo cree. A la inversa, podría ser que a lo mejor el resto del mundo está equivocado y son 2 que 3 solamente los que están bien informados. También puede suceder. ¿Cuándo y a quién debemos entonces creer, señoras y señores? Bien, pues entonces, dicho lo anterior, me permito ver aquí mis comentarios. Nos escribe Esmeralda Sotelo respecto a este tema. La mayoría de las veces cuando escucho noticias así que me hacen ruido, inmediatamente entra mi interruptor de cuestionármelo varias veces hasta emitir mi propia opinión. Muy sano, muy, iba a decir sencillo, pero no es tan sencillo cuando nuestro cerebro, sin que nosotros nos demos cuenta, actúa de una manera como que fluya la información. No sé si te imagines una línea de ensamble o una línea de control de calidad en donde muchas veces estamos revisando los objetos que están pasando y se nos pasa uno y no nos damos cuenta, y ese lo revisa otra persona. Oye, se te pasó esto. Deberíamos de tener ese mecanismo de confirmación de las cosas, no solamente a través de fuentes fidedignas, sino, repito, insisto, a través de nuestro sentido común, que en todo caso tendríamos que aprender a desarrollarlo. Bien, queridos amigos, pues entonces ha llegado el momento de hacer una brevísima pausa y regresar con más radioterapia directo a la conciencia. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Fíjate que es un poquito complicadillo esto de aprender a depurar lo que creemos y lo que no. Yo creo que en el mejor de los casos, digamos que estamos entrenados para creer todo aquello que nos es fácil de entender, todo aquello que no nos cuesta mucho trabajo asimilar, simplemente nos suena como familiar, como muy conocido. Y sobre todo, va a depender también de la fuente de información, quién nos lo dice. Si tú confías en alguien y de primera voz, por teléfono, personalmente, por correo, te dice algo que de entrada te resulta un poquito difícil de creer. Ok, tú consideras la fuente y tú dices, bueno, pues tienes el 50% de crédito conmigo
de lo que me dices. El otro 50%, bueno, pues déjame investigarlo, déjame verlo y mil cosas, ¿no? Incluso de repente me escribe alguien, lo digo a título personal, y me dice algo que de entrada digo, no puede ser, no se siente creíble, ¿no? Independientemente de que la otra persona es para mí confiable, tiene la suficiente habilidad como para ser muy objetivo y decir pasó esto y esto y esto otro, aún así, si me queda una duda, bueno, pues inmediatamente yo voy a mis fuentes que me aclaran todo. Por ejemplo, todos los días en las redes sociales dicen que Juan Gabriel está vivo y que dijo esto, que opinó el otro y luego que aquello, que... Bueno, entonces yo me voy a mis fuentes más confiables, que son 2 que 3 diarios nacionales que son muy objetivos, que son muy serios, y que me digo, si no se publica en este diario o en esta fuente, entonces no ha sucedido. Lo cual no todo el tiempo es 100% creíble, porque fíjate, por ejemplo, no sé, cerca de tu casa o en algún lugar, si vives en México, en Estados Unidos no es muy común, pero si vives en este país, en la esquina de tu casa o a una cuadra de tu casa, casi todas las noches hay balaceras, hay enfrentamientos entre gente que no sabemos quiénes son, pero al día siguiente tú buscas en los periódicos si hubo algo, nada. Nadie publica nada. No se oyó. La policía ni los vio. Los vecinos ni se dieron cuenta, ¿no? Pero así sucede con la información. Te la ocultan por un lado, aunque es muy evidente lo que ha sucedido. Y si empiezas a decir, oye, ¿no oíste la balacera anoche? Algunas personas me han dicho sí, otras personas no oí nada. Bueno, entonces ahí se difunde, más bien se difuma o se diluye la información porque unos la oyeron y otros no. Entonces no hay testigos presenciales de lo que sucedió y si no se publica en el diario, pues no sucedió. ¿Te das cuenta? Entonces hay ocasiones en que para poder comprobar lo que se dice y lo que te llegó y lo que te dicen, pues hay que ir a fuentes confiables. Y por un lado, en aquella historia que te decía de las bananas come carne, que era una bacteria súper contagiosa, que te comía la carne, te dejaba a la vista los músculos y los huesos, pues la gente se asustaba creyendo que así era y que era verdad. Y por el otro lado, la cadena de emails que te llegaban o la cadena de posts en tus redes sociales venía de personas en las que tú confías, en las que tú confiabas, tus amigos, tus contactos, tus redes, incrementando la credibilidad de la afirmación y haciéndola parecer más creíble y haciéndola parecer más popular. Y entonces, yo creo que esta le llaman los expertos avaricia cognitiva, que también puede ayudar a explicar por qué los esfuerzos por corregir un mito han sido contraproducentes de manera espectacular, como lo han descubierto muchas fuentes, muchas cosas, muchas instituciones serias, que un día te aparece una cosa en las redes y al rato pues el gobierno, las instituciones, las universidades publican otro post, dice falso, esto no es cierto, y para esto ya el daño está hecho. Hay gente que se cree todo, que lo agarraron por ladrón y por lavado de dinero y ahí le mancharon para siempre su vida, aunque no sea cierto, y la gente se lo cree. Bueno, experimentos de laboratorio, me refiero a los laboratorios serios, formales, confirmaron que ofrecer evidencia que contradiga la afirmación solamente favorece la convicción de la persona de que, me quieren lavar el coco, me quieren convencer de que no es cierto. Y empieza un problema para las personas que
Se le conoce como avaricia cognitiva porque prefieres creer lo primero que te dijeron y lo primero que te dijeron era mentira. Y cuando trataron de convencerte de que lo primero que tú oíste era mentira, simplemente tú empiezas a descalificar a la segunda fuente diciendo, si el gobierno te lo dice es mentira. Quieren ocultarlo todo. Y te empiezas a hacer, bueno, no sé, hasta en este momento me siento incómodo de platicarte lo que la gente hace precisamente porque no tenemos memoria, bueno, tenemos memorias imperfectas y volvemos a caer en lo mismo, en la misma mentira porque nos lo dijo la misma persona o porque lo recibimos de la misma fuente. Y entonces la verdad, queridos amigos, es que en cualquier ámbito de la vida vamos a estar con personas que informan, opinan, te dan mensajes, te escriben, te mandan mails, con la intención de convencerte y de que creas sus intereses. ¿Qué tanto es cierto esto? ¿Por qué hay gente? Tú te preguntarás, ¿habrá gente? No te creo, Marín, ¿no? Pero la pregunta es, ¿habrá gente que tiene la intención de que yo le crea algo según sus intereses? Bueno, déjame hacer una última pausa y regresar. Nos dice, bueno, ya leímos los comentarios, señoras y señores, y por lo pronto y por lo tanto vamos a ir a la última pausa del programa y regreso. Yo soy Gilberto Marín, esto es Radioterapia, directo a la conciencia. Estamos de regreso. Y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Finalmente, queridos amigos, cuando somos crédulos, o sea que le damos crédito o creemos lo que sea, pues no nos va a ayudar mucho, pero sí puede ayudarnos un poquito la suspicacia, la intuición, el análisis objetivo, correcto, razonado de lo que nos viene. Y entonces, pues la intuición es lo que, bueno, es a lo que yo le doy más crédito, porque pues también déjame decirte que un tiempo en mi vida, pues yo me estuve entrenando para desarrollar la intuición y que como resultado, bueno, pues sí, te puedo decir que en una gran parte, confío en mi intuición para poder tomar decisiones. Y entonces, la suspicacia, la intuición son nuestros mejores aliados a la hora de decidir si creemos todo lo que nos dicen o no, o creemos solamente la parte creíble. Porque esa frase medio incómoda de que solamente crees lo que te conviene, bueno, pues fíjate que sí, no podemos decir de otra manera, porque sí podemos depurar la información, creer lo que es creíble y factible de que sea cierto y desechar lo que no es creíble. Entonces sí creemos lo que nos conviene, a nuestro juicio, a nuestra suspicacia, a nuestra intuición y a nuestros intereses. Entonces, para ello hay que prestar atención a la realidad que nos rodea, en donde de cualquier manera no hay que
confiar en todo, incluso aunque estemos convencidos de que algo no puede ser. No puede ser. Esta persona no es así. Yo no lo considero capaz de hacer esto o aquello. Pero pues finalmente todas las personas son susceptibles de mentir, de fingir, de errar, de fallar, de fracasar, y entonces va a depender de la procedencia de los mensajes, va a depender de la persona que te diga lo que te dice, y lo ideal es que ponderes, que analices, que critiques, incluso si fuera posible, la procedencia o el origen de lo que escuchas. Generalmente, y esto sí es muy claro, cuando en tus redes o en tus correos, que por fortuna ya pasó la campaña política, pero me llegaban correos, me llegaban mensajes de que sí que opinaba de tal cosa, y evidentemente pues tenía todo el signo de ser oficialista, ser del gobierno, y entonces pues yo la verdad es que pues, con permisito, pero tengo cosas que hacer, ¿no? Entonces la intencionalidad del mensaje y de quién lo da, según esto, también son determinantes. Si tú ves información oficial, un comunicado de, no sé, la Secretaría de Salud del Estado informa que esto y esto otro, hay que tomar precauciones, yo sí la creo. Sin embargo, es muy notorio la forma, la fuente, porque pues el gobierno o las instituciones oficiales utilizan ciertos canales de comunicación. No todos son creíbles, no todos son accesibles, pero hay que saber también si, por ejemplo, la Secretaría de Salud, en este caso estamos poniendo un ejemplo, utiliza como fuente de propaganda, de información, más bien no de propaganda, sino de información, utiliza las redes sociales como el Facebook, etcétera, pues entonces sí es una fuente creíble, y además puedes comprobarlo, ya sea que hables a la institución, ya sea que se difunda por otros medios, ya sea que puedas comprobarlo con alguien que también leyó la noticia en otros medios, y entonces la intencionalidad del mensaje, el canal de comunicación y el mensaje en sí van a determinar lo que es cierto, lo que no es cierto. Igualmente hay que preguntarnos qué intenciones tiene esa institución, esa persona, esa fuente que te hace promesas y que quiere halagarte y que quiere darte premios. O como cuando te llaman por teléfono, te dicen, bingo, acaba de ganarse un viaje a Europa, solamente deme su número de tarjeta y tú caes. Eso ya no es sentido común, eso se llama de otra manera. Pero no se trata de rechazarlo todo, pero sí de analizar y de asegurarte de que no son engaños, fantasías, mentiras, propaganda. Y sobre todo a lo que sí debemos dar crédito, iba a decir siempre, pero no me quiero contradecir. No todo el tiempo podemos darle el 100% de crédito a nuestro diálogo interno. Porque muchas veces la información que tenemos en nuestro interior, en nuestra conciencia, en nuestra mente, en nuestro cerebro, es información falsa, mal acomodada, de fuentes no fidedignas. Y entonces podemos ser crédulos con respecto a lo que nos rodea y a los mensajes que recibimos del exterior, pero también debemos ser crédulos a los mensajes que nosotros mismos nos damos. ¿Qué tan creíble es tu diálogo interno? ¿Qué tanto crees en ti? ¿Qué tanto le das crédito a tu intuición y a tu suspicacia para decir, esto no me huele bien, esto no se ve correcto, esto se oye muy falso? Y entonces empiezas a desarrollar
los canales de comunicación que cada uno de nosotros tiene, como es el canal visual, el canal auditivo, el canal kinestésico, que es las emociones, me hace sentir mal, me hace sentir bien, no confío en esta fuente, no confío en esta persona. Entonces, como ves, es muy fácil creer en todo lo que nos dicen si no estamos entrenados para no creer todo lo que nos dicen. Y esto es una fuente muy importante porque si queremos evitarnos sufrimientos, si queremos evitarnos problemas, si queremos evitarnos descalabros económicos, vale más que seamos muy intuitivos y decir, bueno, si me llaman, ¿quién te dio mi número? Entonces, si no es una persona que tú conoces y aparece un número desconocido o te dice México, Morelos, Aguascalientes, Puebla y de donde venga la llamada, entonces tú dices, pues lo siento mucho, pequeño, pero yo no te conozco y punto. Señoras y señores, no hubiera tantas extorsiones, ni tantos engañados, ni tantos bobos si tuvieran sentido común. Bueno, muchas veces tenemos que preguntarnos si existen evidencias, de dónde proviene la información, si está relacionado con lo que tú crees, si es algo conocido, si es algo que estás acostumbrado a recibir esa información por esas fuentes. Incluso aunque a la usanza de los viejos métodos, si te llega un correo, un sobre, una carta, un comunicado o el estado de cuenta de tu banco a tu correo, a tu mail en tu casa, pues también hay que revisarlo. Bueno, ese es otro tema, ¿sabes? ¿Qué tan confiables son las otras fuentes, las que nosotros nos decimos, las que nosotros mismos tratamos de convencernos? No, es que yo creo esto, yo creo el otro, y a lo mejor la pregunta final es, ¿y por qué crees eso? Es otro tema. Bien. Pues dicho lo anterior, yo ya me voy con mi música a otra parte. Muchas gracias. Hemos tenido realmente poca gente, pocos conectados, pocos comentarios, poco de todo. Tal vez la gente ya se volvió muy tacaña, quién sabe. Pero nos vamos a ver aquí el próximo viernes. Yo te espero para que nos acompañes con otro tema que puede resultar de tu interés. Puedes sugerir temas para este programa, así es que ya lo sabes. Yo soy Gilberto Marín, gracias por todo y mientras tanto sean felices amigos, pero sean inmensamente felices. Chao. Si tu mente está cerrada al amor, así verás el mundo. Esa es tu percepción. Y aunque quiera darte más, el universo está obligado a respetar tus límites y no podrá entrar si estás cerrado. Las murallas son significados en tu realidad.